Te sorprendería si te dijera que uno de los asesinatos más devastadores de la historia real no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en una boda celebrada por la paz. En una mesa de banquete llena de lujo, con vino y comida a raudales, la inocencia fue reemplazada por una conspiración mortal. Un matrimonio destinado a unir dos grandes dinastías se convirtió en una gran celebración. Copas de oro llenas de vino, mesas suntuosas. Pero cada copa no era más que un sorbo que los invitados bebían hacia el desastre. En cuestión de horas, los aristócratas se desplomaron uno a uno, víctimas de una muerte que se extendió como una epidemia. Esa noche se cosechó el primer gran fruto de siglos de paranoia real. Fue una noche donde la falta de preparación mental y la traición se entrelazaron. Pero los eventos comienzan aquí. En la Europa del siglo XIV, la espada no era la única arma de poder. Se jugaban juegos mortales en la mesa. Tras la máscara del poder, acechaban planes insidiosos. Las luchas de poder entre dos dinastías nobles, la dinastía Trastamara y la Trastamara en Borgoña, estaban aumentando rápidamente su influencia. En la península ibérica, los beandianos habían dominado durante mucho tiempo Francia y los Países Bajos. El matrimonio entre la joven princesa Isabel de Castilla y el príncipe Thierry, hijo del duque Felipe de Borgoña, se planeó para poner fin a años de tensión, pero también fue el principio del fin, un raro destello de paz en una época plagada de traiciones. Los historiadores de la época describieron muros cubiertos de seda, orquestas tocando y animales enteros asados durante la noche y servidos en bandejas de plata. Más de 400 nobles invitados de toda Europa llegaron al palacio del Gran Duque. Disan desconocía que la mayoría de ellos nunca se irían. Riesgos políticos. Unificar Trastamaras con Borgoña no solo consolidaría vastos territorios, sino que también reorganizaría la dinámica de poder en Europa occidental. Fue un evento presenciado por papas, reyes y enemigos. Pero incluso al comenzar las celebraciones, se sembraron entre bastidores las semillas del desastre. Los viejos agravios no se habían olvidado. El padre de Isabel, el rey Pedro de Castilla, era conocido por algunos como Pedro el Cruel y por otros como Pedro el Justo. Pedro tenía muchos enemigos. Su medio hermano, Enrique de Trusta, había competido durante mucho tiempo por el poder y creía que la alianza matrimonial era una traición a los intereses castellanos. Enrique, conocido por su crueldad, Enrique llegó al poder mediante la ejecución forzosa. Muchos de sus oponentes, incluidos sus propios hermanos, creían que simplemente no estaba observando, estaba orquestando el colapso de este matrimonio. El banquete de bodas envenenado no fue solo un asesinato, también fue el comienzo de un juego político, la destrucción de un linaje. Rápidamente surgieron teorías que recordaban esa noche. Algunos sugerían que fue el cocinero del palacio, otros que se trataba de un plan insidioso del príncipe Enrique. Sin embargo, el sospechoso más probable era el tío de Isabel, Enrique. Detrás de cada complot se escondía la ambición de poder y el trono. En esa sola noche se pretendía destruir a todo un linaje real. En la última noche de la celebración de una semana, se sirvieron a los invitados los manjares más exquisitos y los vinos más selectos, mientras que la dosis letal se mezclaba en múltiples platos. Escalofriantemente, el veneno no estaba destinado a un solo objetivo, sino a la destrucción de todo un objetivo. Los informes de los supervivientes pintan un panorama sombrío. Los brindis terminaron
y los invitados comenzaron a disfrutar de su última comida, frutas confitadas y vino dulce importado de Sicilia. Los síntomas comenzaron primero: náuseas seguidas de vómitos, mareos. En cuestión de horas, decenas de nobles y mujeres se desplomaron sobre los fríos suelos de mármol. El salón de banquetes del palacio, antes lleno de música y risas, se transformó primero en un hospital de campaña y luego en una morgue. Los médicos se vieron impotentes ante una muerte que se extendía como un reguero de pólvora. Solo pudieron observar cómo el veneno hacía efecto. Señaló su llegada. La novia, la princesa Isabel, murió en 3 horas. Su esposo Thierry sufrió hasta la mañana y finalmente sucumbió a la muerte. La familia real terminó antes de que pudiera comenzar. Pero, ¿quién estaba detrás de esto? Rápidamente surgieron teorías, algunas culpando a un vengativo cocinero de palacio quien fue despedido. Meses antes de la boda, otros lo acusaron de robo. Agentes de reinos rivales, en particular Navarra y Aragón, ambos con una alianza con Borgoña, pero las sospechas más fuertes recaían sobre Enrique. Muchos historiadores afirman que el propio Trastamura orquestó todo el asunto. Temía que los descendientes de Isabel pudieran algún día desafiar su derecho al trono envenenando la boda de su propia sobrina. Para Enrique este pudo haber sido un día cualquiera, pero hubo una razón para este incidente. Conmocionó a Europa más allá del horror inmediato. Las consecuencias de Beagandi fueron inmensas. La corte fue humillada y retiró su apoyo a futuras iniciativas castellanas. Decenas de familias nobles perdieron a sus herederos. En algunos casos, casas enteras quedaron desamparadas. Los éxitos masculinos supervivientes se hicieron añicos de la noche a la mañana. Facciones rivales aprovecharon el repentino vacío para apoderarse de tierras y títulos. Francia y España se sumieron en un nuevo caos tras la masacre. El palacio ducal donde tuvo lugar la masacre quedó abandonado durante más de una década. Los lugareños afirmaban que estaba maldito, embrujado por los espíritus de los caídos. Algunos incluso decían que en el salón de banquetes aún resonaban las tenues risas y gritos. Europa implementó nuevos protocolos de seguridad para los banquetes palaciegos. Las degustaciones de comida se volvieron obligatorias. Las cocinas estaban cerradas y vigiladas como fortalezas. El término banquete de bodas adquirió una connotación siniestra en el ámbito diplomático. Curiosamente, el caso nunca se resolvió oficialmente. Nadie fue arrestado. Se celebró un juicio público. Las muertes se registraron oficialmente como enfermedades desafortunadas, un eufemismo transparente que no engañó a nadie, especialmente a los historiadores de la época, quienes escribieron. Un noble castellano escribió en su diario: «El diablo bebió entre nosotros esa noche y adoptó el rostro de un pariente». Quizás lo más impactante sea la rapidez con la que el evento, a diferencia de masacres y traiciones tan comunes como el día de San Bartolomé, se perdió en la historia. La masacre, o el banquete de bodas envenenado de la Cena Negra de Escocia, permanece en la oscuridad, casi borrado de los registros oficiales. Pero incluso el silencio en sí mismo lo dice todo. La tragedia de Isabel y Thierry no trata solo de 2 jóvenes miembros de la realeza cuyas vidas fueron truncadas, sino de cómo la paranoia y la ambición de poder pueden transformar la celebración en carnicería. Nos recuerda que la confianza era un bien escaso en las cortes reales europeas y que incluso las instituciones más sagradas como el matrimonio podían convertirse en herramientas de guerra política. El banquete de bodas envenenado no fue solo un acto de asesinato, sino también la supresión calculada de un futuro. Si la historia la escriben los vencedores,
a veces se entierra con las verdaderas víctimas. Pero no hoy. ¿Qué recordamos hoy? En los días posteriores al festín envenenado, intentaron olvidarlo. El gran palacio de John se convirtió en un lugar de fantasmas. Silencio, los tapices aún colgados, las mesas del banquete medio vacías, pero en los salones ya no resonaba la música, sino susurros, susurros, la traición de un asesinato y un futuro destrozado antes siquiera de comenzar. Se enviaron mensajeros a todos los rincones de Europa con sus cartas selladas. Los monarcas que enviaron emisarios a la boda ahora, con manos temblorosas, en lugar de sombrías noticias de funerales, dolor, La destrucción del Palacio Real en una sola noche se convirtió rápidamente en miedo. ¿Qué sería de los demás en Castilla? La corte del rey Enrique de Trustamura describió la tragedia como una extraña y repentina enfermedad. Una epidemia que azotó durante una rebelión y de hecho por menos podría haber bastado si hubiera sido políticamente armoniosa. Todas las epidemias eran comunes en la Europa medieval. Un festín de esta magnitud podría haberse convertido fácilmente en un caldo de cultivo para la enfermedad. Pero cualquiera familiarizado con las disputas de poder en las cortes ibérica y borgoñona vio a través del tenue velo de mentiras, sirvientes muertos, cocineros muertos, músicos ausentes, guardias ausentes, solo la nobleza, solo la clase alta, solo figuras importantes. No tardaron en circular rumores sobre los posibles autores del ataque. Entre los primeros sospechosos se encontraba una corte. En los días previos a la boda, algunos de sus proveedores informaron haber recibido un pago misterioso, una suma muy superior a su fortuna apenas unas semanas antes. Sin embargo, Martín desapareció la noche del banquete. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos dicen que escapó, otros afirman que fue silenciado por su captor. A la intriga se sumó la repentina muerte del mayordomo mayor del palacio, Guillaume d'Ubès, quien fue encontrado ahorcado en su celda 2 días después de la masacre. Se calificó de suicidio, pero pronto surgieron rumores de que había planeado decir que había encontrado discrepancias en sus registros y que había recibido la visita de 2 hombres armados la noche anterior a su muerte, pero se llevó la verdad a la tumba. Mientras tanto, el duque Felipe el Temerario de Beagandía estaba atormentado por el dolor y la ira por el asesinato de su hijo y la mancha en el honor de su corte. Era algo que no podía perdonar ni olvidar, pero no podía acusar directamente al rey castellano. Sin pruebas y sin arriesgarse a una guerra abierta, recurrió a las oscuras herramientas de la diplomacia, espías, informantes y presión política durante meses. Sus agentes comenzaron a infiltrarse en la corte castellana y los rumores decían: el oro y lo que habían descubierto. El rey Enrique había convocado un consejo secreto apenas 3 semanas antes de su boda. Este consejo incluía a su consejero más despiadado, Sancho Desma. Conocido como el Cuchillo del Rey, Sancho había ganado notoriedad no por su sangre noble ni por el apoyo real, sino porque orquestó docenas de asesinatos durante el ascenso de Enrique al poder, actuando como una sombra tras el trono. Testigos declararon que durante este consejo secreto, Enrique temía que el matrimonio de Isabel, especialmente si le daba un hijo, pudiera fortalecer el derecho de Beagandiano a su propio trono. No veré la línea de sangre extinguida por su vientre. Los rumores se extendieron, fueran apócrifos o no. La guerra era como la conflagración de las brasas, pero Enrique no fue la única causa. La corte francesa también consideró la boda una amenaza para Borgoña. La corona francesa había operado durante mucho tiempo como una potencia independiente. Se formó una nueva alianza entre Castilla y Borgoña. El rey, Pedro IV de Aragón, conocido por su astucia, había expresado recientemente su profunda preocupación por la boda.
Posteriormente, no se pudo demostrar un vínculo directo entre Aragón y el veneno. Los documentos judiciales indican que los agentes de Pedro supervisaron de cerca los preparativos. No se halló un autor claro, ni se hizo un ajuste de cuentas público. Las familias de las víctimas se quedaron sumidas en el duelo. La madre de la novia, la reina Blanca, se retiró de Navarra. Hizo voto de silencio y se incorporó a un monasterio lejano. Mientras tanto, Felipe el Grueso comenzó a encargar con frecuencia tapices y pinturas en memoria de su hijo. Estas obras, aunque hermosas, fueron objeto de acusaciones. El arte se había convertido en una protesta, pero más allá del dolor y la venganza, el banquete de bodas envenenado tuvo otra consecuencia. Transformó la perspectiva sobre los matrimonios reales. Ya no eran meras herramientas políticas, también eran debilidades políticas. Cada invitación, cada menú, cada lista de invitados se convirtió en un asunto de Estado. Las familias nobles comenzaron a contratar a sus propios chefs y catadores. Los tribunales establecieron nuevos protocolos para las celebraciones. Los dignatarios extranjeros, y quizás lo más importante, una alianza sólida, se verían destrozados. Si los linajes se destruyeran en la mesa, ninguna unión sería sagrada. En los años posteriores a la masacre, los supervivientes se convirtieron en ejemplos aleccionadores. Una de las sobrevivientes fue Lady Agna d'Ourbon, prima lejana de la novia. Se dice que rechazó la última comida debido al mal sabor de boca. Su supervivencia se convirtió en una leyenda y un motivo de orgullo para la familia Borbón. Más tarde, quien alcanzó un poder sin precedentes en Francia, conocido como hacedor de milagros, y dedicó sus últimos años a financiar hospitales y orfanatos, quedó marcado para siempre por los horrores que presenció. Estuvo Lord Etienne de Salongue, quien asistió a la boda con sus dos hijos, pero se sintió consumido por la culpa por ambos. Etienne dejó la política atrás y se unió a los caballeros hospitalarios. Lanzamiento de alerta. Se involucró en operaciones militares en Tierra Santa, muriendo 7 años después en batalla. Más tarde, fue recordado no como un cortesano, sino como un guerrero penitente. Sus cartas, conservadas en los archivos de Avenón, hacen escalofriantes referencias a la boda en la que bailamos. Curiosamente, el envenenamiento también tuvo implicaciones teológicas. La Iglesia ansiaba mantener la ilusión divina. La ceremonia no lograba explicar cómo semejante maldad podía ocurrir. Lucifer se pasea con túnicas de satén y come en platos de oro. Debates teológicos. Explotó. ¿Podría un matrimonio sellado por Dios romperse con veneno? Seguía siendo una unión válida, incluso si terminaba en sangre. Pero el legado más oscuro de la boda envenenada, el banquete pudo haber enseñado a la clase dominante miedo, ausencia de ley, ausencia de incertidumbre en torno al evento. Un culpable desconocido. Falta de justicia. La rápida reestructuración política envió un mensaje claro a la clase dominante. Nada está garantizado. Ni el amor, ni la lealtad, ni siquiera la vida. Reforzó una cultura de sospecha, secretismo y vigilancia que persistiría durante todo el Renacimiento. Siglos después, más allá del banquete, antaño símbolo de confianza y generosidad, Catherine d'Emmet se convirtió en un escenario de posible traición, cuando ofreció con lujo sus infames banquetes sin sangre en la Francia renacentista. Esta maldición, nacida de la boda envenenada, se convirtió en una metáfora de cualquier alianza. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Fue un recordatorio de que las amenazas más letales suelen surgir. En cuanto al Palacio Ducal, escenario de la tragedia, permaneció cerrado durante más de una generación, aunque con sonrisas. Finalmente se convirtió en un monasterio y luego en una guarnición militar. Fue un punto de inflexión en la historia, un momento en el que se desvaneció la apariencia de civilización y se reveló la cruda realidad del poder real, destruyendo no solo vidas,
sino también la confianza misma. Y quizás ese fue el veneno más duradero. Y lo más importante, si el banquete de bodas envenenado había sido una daga clavada en el corazón de los hogares de las dos familias reales, sus repercusiones se extendieron como ondas expansivas por todos los palacios de Europa. Soberanos, regentes, obispos y nobles que antes consideraban las bodas estratégicas, ahora abordaban la idea con cautela. Donde antes había pompa y abierta generosidad, ahora había secretismo, escrutinio y cálculo. Paradójicamente, por primera vez en la historia reciente, la idea de un matrimonio que uniera a grandes familias se convirtió en una señal de riesgo. El miedo al poder compartido eclipsó la promesa de la sangre compartida. Meses de compromisos reales se cancelaron o pospusieron repentinamente por razones de salud. La Casa de Valguis en Francia anuló 3 matrimonios concertados en 5 años. Tras el incidente en Portugal, la reina Leonor insistió en realizar personalmente Una posibilidad se cernía sobre cada reunión noble. Los tenedores y adornos de plata para cata, antaño raros, se volvieron comunes en las mesas reales. El Vaticano empleó alquimistas y varios reinos importantes buscaron antídotos universales. Las cortes no eran esclavos ni sirvientes de baja estofa, sino oficiales militares de confianza, hombres que entendían que dar un mordisco podía significar sacrificarse por la corona. Quizás lo más curioso es que poetas y dramaturgos acogieron con entusiasmo las baladas de terror sobre la boda desafortunada. La más famosa, L'Enoche del vino roto, circuló ya en 1372. La noche del vino roto describió el envenenamiento no solo como un crimen político, sino como una comunidad. Un fantasma ancestral, descendiente de un alma agraviada, acechando la estirpe. En esta versión de Trusta, el fantasma de un príncipe castellano asesinado años antes. Ficción, por supuesto, pero como todos los grandes mitos, se acercaba más a la realidad emocional. Las obras de teatro, más que los registros oficiales, siguieron a una particularmente popular. Una tragedia representada en París, bajo el título de Léonce de Banquet, reimaginó la boda como un relato moral sobre la ambición y la teología. En ella, un personaje simbólico llamado Isabeau es tentado por el diablo, disfrazado de su tío. El banquete se convierte en una alegoría de la propia Europa. El público lloró de orgullo, cegado por su propia decadencia, mientras los reyes asistían. Isabel y Terry, disfrazados, cuyas historias habían permanecido enterradas durante mucho tiempo, continuaron. Viviendo no como historia, sino como profecía, esta ola de ansiedad cultural no fue meramente estética, tuvo consecuencias reales en el funcionamiento de las dinastías reales. El cambio más notable fue el auge de los matrimonios mixtos, a veces entre primos, incluso primos hermanos, como una forma de evitar alianzas arriesgadas con potencias extranjeras. La lógica era simple. Un peligro conocido es mejor que uno desconocido, pero esta tendencia eventualmente se transformaría en los infames patrones de endogamia de las últimas dinastías de los Habsburgo, donde los trastornos genéticos se volvieron tan comunes como los ojos azules. Irónicamente, al intentar evitar las influencias externas, estas familias sembraron las semillas de la decadencia interna. Esta tragedia también provocó un cambio más sutil en el... Esta paranoia alcanzó su punto álgido a principios del siglo XV, cuando la corona inglesa aún se recuperaba de un conflicto interno. Finalmente, consideró y rechazó una propuesta de matrimonio entre el príncipe Enrique de Monmouth, posteriormente Enrique VI,
y un primo lejano del rey de Aragón. La propuesta tenía sentido en teoría, fortalecería a los ingleses, abriría puertas diplomáticas en Iberia a través de rutas marítimas y daría a Enrique una imagen continental más prestigiosa. Sin embargo, el Consejo Privado la bloqueó alegando disputas heredadas y el miedo a rivales desconocidos. Su justificación: el banquete de bodas envenenado era un evento que había ocurrido casi 30 años antes y en otro país, pero su sombra proyectaba una profunda sombra. Alteró las vidas de quienes apenas sobrevivieron a la masacre, especialmente los sirvientes, criados y funcionarios de bajo rango. Por casualidad o por encargo, el clero sobrevivió, incluido Tomás Duna, un monje de Salamanca que viajó a Borgoña como parte del séquito de la novia. No fue invitado al banquete, pero se salvó. Tomás escribió posteriormente un escalofriante relato de primera mano. Horas después del envenenamiento, mientras caminaba por el salón de banquetes, la luz dorada de los candelabros se había apagado. El aroma de las rosas había sido reemplazado por el hedor a bilis y sangre. Los nobles cuerpos yacían como bebés sin aliento, con las manos aún extendidas. La crónica de los cálices que los traicionaron, aunque censurada en algunas partes, se introdujo de contrabando en Inglaterra y se convirtió en un éxito de ventas en la clandestinidad. Algunos académicos la consideran inspiradora entre la élite culta. El creciente interés por la medicina forense en las universidades británicas e italianas. La idea de que las toxinas del veneno y los agentes químicos podían determinar sutilmente el destino. El destino de los reyes fascinaba tanto a médicos como a académicos. La Universidad de Bolonia estableció una de las primeras conferencias oficiales sobre toxicología. Apenas 14 años después de que circulara el relato de Tomás, incluso se discutió en algunos rincones de la Iglesia como una señal del juicio divino. Los teólogos han debatido si tal atrocidad pudo haber ocurrido sin la permisividad de Dios. Algunos argumentaron que la masacre fue un castigo por la decadencia moral, citando informes de que los invitados a la boda habían incurrido en comportamientos obscenos, en particular juegos de azar y glotonería. El influyente sacerdote Mateo de Forensi: no hubo investigación, la corte noble fue acusada, el silencio era ensordecedor. Con el paso de las décadas, las potencias europeas se dieron cuenta. Fue un acto vital. Esta masacre no era una herida que sanar, sino algo que sentaría precedente. Política real, que no necesita ser pronunciada en voz alta. Hay maneras de acabar con un árbol genealógico sin siquiera empuñar una espada. Y así, el recuerdo de la boda envenenada, el banquete fue borrado, no de los registros, sino de las conversaciones. Se convirtió en una de esas verdades que todos conocían, pero nadie se atrevía a contar. Una historia silenciosa, contada en voz baja por cortesanos y solo a puerta cerrada. Sus ecos no están en los libros, sino en las miradas al palacio, cuando la sonrisa de la princesa alzando su copa no cegó a los ojos del príncipe. Logra remontarse a finales del siglo XVI, cuando Europa se enfrentaba de nuevo a guerras dinásticas y divisiones religiosas. El banquete de bodas envenenado se extendió por Francia y España, provocando un resurgimiento de obras que dramatizaban la traición real, no a través de crónicas ni juicios, sino a través del teatro. La más famosa de ellas, Espinas en el velo, relataba la historia de Isabel y Thierry, pero con un giro inesperado. Isabel sobrevivió y se vengó envenenando a toda la corte rival. La obra fue prohibida y representada en secreto en Castilla y los Países Bajos. Su mensaje era claro. Como el veneno, la historia homicida continuó, inspirando a pintores, poetas e incluso compositores. La ópera de Barak Lacra Nuptialis
La boda de las lágrimas presentaba una escena inquietante en la que una novia moribunda canta a los fantasmas de su hijo nonato, una escena que el público conocía la verdadera historia detrás de la ficción. Lloró no solo por ella, sino también por lo que pudo haber sido. El banquete envenenado se había convertido en algo más que historia, se había convertido en una leyenda, y en cierto modo esa leyenda aún perdura. Nos recuerda que el poder es frágil, que la confianza es un lujo que pocos pueden permitirse, y que a veces una sola cena puede cambiar el rumbo de las naciones, porque al final el banquete de bodas envenenado no fue solo una tragedia aislada. Era un espejo que reflejaba las realidades más oscuras del poder medieval, los límites de la lealtad y el alto precio de la ambición. Quizás por eso, a pesar de todos los esfuerzos por borrarlo, el repentino horror de la boda envenenada se convierte en un capítulo escalofriante en nuestra memoria, mientras el mundo se desgarra no por muertes dramáticas ni pérdidas palpables, sino por las inevitables consecuencias de un sistema político construido sobre frágiles alianzas y ambiciones personales. Pero en medio de toda esta oscuridad, el recuerdo de Isabella y Terry se revela extrañamente. Dos jóvenes unidos no solo por la política, sino también por sus cartas, descubren una correspondencia que hay que creer llena de amor genuino. Los archivos de Toledo y de Jón, siglos después, revelan una historia humana conmovedora. En una carta escrita apenas unas semanas antes de la boda, Thierry escribe: que el mundo gire en su caos, que la gente susurre sus intrigas. Cuando vea tus ojos, solo recordaré la paz. Nunca lo logró, pero sus palabras sirven para recordar que el banquete de bodas envenenado no fue solo una tragedia real, sino un punto de inflexión que redefinió la confianza, el poder y la diplomacia.